Muy bien, Dios les bendiga. Y hoy vamos de un solo a entrar a la administración de la palabra. Mientras los niños van ya a sus clases. Muy bien. Abra su Biblia en Salmo 32. Un salmo muy lindo. Llegaron. ¡Hey! Bienvenidos. Hola. Muy bien, Salmo 32. Quisiera que estudiáramos este salmo juntos, porque es de suma importancia para nuestra vida. Hola, mija. Hola. Ok. En el Salmo 32 vamos a verlo en segmentos y vamos a buscar otros pasajes que hablan de todo esto que vamos a hablar. Leámoslo, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Muy importante. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Yo dije: voy a confesar mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y luego dice el verso 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque de lo contrario no se acercan a ti. Quiero que recuerdes esto: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Así que alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Muy bien, arranquemos con este pasaje. El Salmo 32 le llaman el gozo del perdón. Es la alegría, es la paz que uno encuentra cuando uno entiende, cuando uno experimenta el perdón. ¿Sí? Pero para que haya un perdón, tiene que haber ¿qué? Un arrepentimiento. ¿Sí? Para que haya perdón, tiene que haber ¿qué? Arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Cuando uno se da cuenta que ha cometido un error y dice: ups, la regué, tengo que volver atrás. Alguien dijo que el arrepentimiento es un U-turn. Sí, voy para allá, me arrepiento, me devuelvo y regreso. Eso es arrepentirse. ¿Sí? Pero quiero que notemos algo.
La naturaleza nuestra, la naturaleza humana, está entregada al mal. Eso hay que entenderlo claramente. El apóstol Pablo dijo: en mi carne no hay nada bueno. Por muy bueno o buena que usted pueda ser en ese aspecto de la vida, ojo con esto, nada hay bueno en nosotros. ¿Se acuerda lo que tiempo atrás estudiábamos acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal? Hay gente que conoce el bien, hay gente que son malos, pero todos pueden estar comiendo del mismo fruto. No están comiendo del árbol de la vida, que es muy diferente. Entonces, hay gente que es muy buena, pero en realidad, por buenos nadie va al cielo. Al cielo vamos por creer en Jesucristo, que perdonó nuestros pecados. Muy diferente. Aleluya. Entonces hay gente que dice: no, pues yo no le hago mal a nadie. Y no, yo no soy no soy ni muy malo ni muy bueno. No es basado ni en muy malo ni en muy bueno. Es basado en la creencia en la obra redentora de Jesucristo. Muy bien. Entonces, quiero que note conmigo esto y estudiemos esto a fondo. Primero dice: hay una bienaventuranza, dichoso, feliz, alegre, libre, todo aquel cuya, ojo con esto, transgresión es lo primero que habla. Y la transgresión en sí significa rebelión. ¿Sí? Lo primero que Dios viene, ojo con esto, a perdonar es nuestra rebelión. ¿Ok? Transgresión ha sido perdonada. Y luego dice: cubierto su pecado. El pecado es, por decirlo así, errar al blanco, ¿cierto? O sea, tengo que hacer algo correcto y no lo hice, eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Luego dice: y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. La iniquidad es otro asunto también en el ser humano, y eso es una depravación moral. Son cosas diferentes. La transgresión, otra vez, es la rebelión. El pecado es errar al blanco, y la iniquidad es una depravación moral. Ya es como otro nivel, ¿sí? Luego dice, y ojo con esto que aquí me encanta, dice: y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, son cosas más profundas. Hay quienes aparentan ser que todo está bien y que son personas muy nobles, muy esto, pero por dentro están llenos de engaño. Y el espíritu que de alguna manera es afectado por eso es porque ha tenido transgresión, pecado, iniquidad, y por ende su espíritu ya es engañoso. ¿Está conmigo? Por eso dice la Biblia en los postreros días que lo primero que tenemos que tener cuidado es que ninguno, ojo con esto, ninguno los engañe, porque es un asunto del espíritu, es un asunto de adentro, ¿cierto? Y que vienen con pretensiones, con apariencias, y dice: ten cuidado que ninguno te engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, haciéndose pasar como ungidos, capaces de esto y lo otro, y engañarán a muchos. Si fuese posible aún a los escogidos. Cuando el Señor Jesús llamó a Natanael, ¿se acuerda de ese pasaje? Dijo a uno de sus discípulos, dice: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Imagínate, le dio su espíritu, traspasó. Todos los que habían allí eran israelitas y eran verdaderos israelitas, pero había algo más profundo en ese muchacho que se llamaba Natanael. No había engaño. Qué lindo, ¿verdad? Y Natanael, a pesar de que era incrédulo, no dice en quien no hay incredulidad, no le dijo eso, no, le dijo: en quien no hay engaño. Habrán otras cosas, pero en este no hay engaño. Tremendo, ¿verdad? Imagínate qué dirá del Señor de nosotros: bueno, en este hay esto, esto y esto y esto, pero no hay engaño. Tremendo. Sigamos. Ojo con esto.
Perdona que siempre utilizo la palabra ojo con esto, ojo con esto. Un paréntesis, me dice mi padrastro de Puerto Rico, cuando me llama, me dice, Richie, ojo con lo que te voy a decir, ojo con lo que... Está bueno, pero ojo con esto. En el versículo 3 dice, del capítulo 32 de Salmo, dice, mientras callé, ojo, porque esto es muy importante. ¿Qué significa callar? No confesar. No confesar. ¿Qué significa callar? Cuando tú y yo cometemos un error y nos ponemos el tapabocas, pero no el tapabocas externo, sino el tapabocas de adentro. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. O sea, es un conflicto interno. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Mire, las repercusiones que hay cuando uno calla al pecado se dan a conocer físicamente y emocionalmente. Usted empieza a tener problemas de taquicardia, empieza a tener problemas de todo su organismo, empieza a tener un sinnúmero de conflictos. ¿Por qué? Porque callé. No confesé mi pecado, no confesé mi error. Y mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y luego dice, en mi gemir todo el día. No pierda ese Salmo 32, pero vaya conmigo ahorita a Job 33. Está como unas 10, 15 páginas atrás de donde está. Y dice Job 33, quiero que oiga esto. Job, ¿se acuerdan de Job? Que él había sido destacado por Dios mismo como un hombre justo, un hombre recto, un hombre en quien no hay engaño, un hombre superdotado de gracia, por decirlo así. Todo el Señor lo había cubierto. Pero en medio de eso vino una sarna maligna, perdió todo lo que tenía, murieron sus hijos, en fin, todo lo que él tenía, todo se fue. Y aún así estaba con una sarna, con una angustia, con una picazón, con una zozobra. Sus amigos le decían, usted está mal, usted esto, usted lo otro, etc. Pero él, ojo con esto, su queja siempre la ponía pero delante de Dios. Y entonces aquí empieza el proceso de la restauración de Job. En el capítulo 33 se presenta un muchacho que tiene conocimiento del Señor y le dice, Job, déjame decirte algo que es de suma importancia. Lo que te voy a decir, ponle atención. Y le dice en el verso 12, he aquí, en esto no has hablado justamente, Job. Yo te voy a responder que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? ¿Por qué la agarras contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Ahora, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, sobre los humanos, cuando se adormece sobre su lecho, entonces él revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Y eso qué tremendo. Por eso no hay que desechar todos los sueños. Hay sueños que son de mucho comer, hay sueños de mucha tensión, hay muchos sueños de temores, hay sueños de sinnúmero, pero hay ciertos sueños en particular donde es Dios quien nos está de alguna manera hablándonos. No me le coco a eso. Dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Le da el consejo cuando su mente ya no está tratando de ver cómo hace las cosas, tratando de ver la mejor manera, esto y lo otro. No, cuando está su mente quietada, allí le habla para darle un consejo. No sé si le ha pasado a usted, cuando usted tiene ya su mente en algo, alguien quiere venir a dar su consejo, ese consejo le entra por acá y le sale por aquí. ¿Por qué?
porque su mente ya está en lo que quiere, ¿sí o no? Pero cuando usted está adormitado, entonces usted ya su will, por decirlo así, su voluntad está más abierta al consejo. Por eso es que es en ese lugar, en ese momento donde el Señor nos... Luego dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Verso 18, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También dice, sobre su cama es castigado. Ojo con esto, o sea, está la segunda manera. De una es con sueños, ¿cierto? La visión nocturna. Y la segunda es cuando está en cama postrado, pero en este momento está, por decirlo así, enfermo o enferma. Y cuando están allí en cama, sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Dice el salmista, mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos en mí todo el día. ¿Sí? Ojo con esto. Y luego dice, verso 20, que le hace que su vida aborrezca el pan, o sea, que no quiera comer, y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que ya no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, está a punto de morir, y su vida a los que causan la muerte, las enfermedades, las pestes, todas las demás cosas. Si tuviese, ojo con esto, cerca de él algún elocuente, algún entendido, algún mediador muy escogido, que le anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios ha tenido de él misericordia, que aún no se ha muerto, que todavía el Señor tiene misericordia de él. Y luego dice, y que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Imagínate. ¿Cómo llega uno ante una persona que está postrada, que está en esa situación, a decirle, el Señor ha tenido misericordia de ti? ¿Sabe por qué? Porque la palabra que vos le vas a ir a hablar a esa persona puede llevarlo a la vida eterna y apartarlo del error en el que él está. Ojo con esto. Verso 25. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, no dice al que callare, sino al que dijere, muy diferente. Son contrastes, callar y decir, son dos cosas que llevan contrastes, ¿sí? Callo, enmudezco, digo, hablo, expreso, ¿cierto? Son dos cosas diferentes. El que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas las hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Amén. Tremendo pasaje. Ahora, ¿por qué estamos hablando de eso, Richard? Porque el Salmo 32 dice, callé, pero mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Por qué? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Luego dice el verso 5, mi pecado te declaré. Muy importante. La Biblia dice que todos hemos pecado. Todos. De una u otra manera, todos hemos pecado. Pero la clave de esto está en
o callar. Escoge qué quieres. Así de sencillo. O nos ponemos a cuentas con el Señor, o nos quedamos calladitos y que Dios te socorra. Porque ahí ni el Chavo del 8, ni el Chapulín Colorado te va a poder ayudar. Nadie te va a sacar de allí. ¿Sí o no? Por eso es importante. Mire, lo lindo de esto es, para nosotros los creyentes tenemos al Espíritu de Dios, que Él siempre nos redarguye y rapidito. Esto es al chilazo que nos arrepentimos y volvemos, Señor, aquí está mi corazón, la regué, perdóname, y nos ubicamos. Pero cuando no lo hacemos, eso es horrible. Eso es un agobio. Ojo con lo que te voy a decir. A veces no nos damos cuenta del pecado que hemos cometido. A veces decimos, no, pues yo no le he hecho nada malo a ella, yo no le dije nada malo a él, no, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema. Pero el Espíritu de Dios sabe, con la intención con la cual dijiste lo que dijiste, con la intención con la cual has expresado lo que se ha expresado, y causaste un daño, un dolor, un pecado. ¿Sí? Pero cuando el Espíritu de Dios nos redarguye y nos hace entender, algo maravilloso sucede. Lo primero que sucede es empezamos a declarar el pecado. Cuando entre mi esposa y yo a veces tenemos encuentrones, ¿cierto? Aún con los muchachos, con las niñas, casi siempre hemos aplicado una nueva regla. La regla es, si la persona viene a pedir perdón, tiene que decir por qué está pidiendo perdón. No solamente es I'm sorry for what. Le digo yo, what did you do? No tiene sentido, I'm sorry mommy, I'm sorry papi, I'm sorry for what? Right? I'm sorry mi amor, le dice el esposo a la esposa, o viceversa. I'm sorry for what? ¿Qué fue lo que hiciste? Cuando le decimos God, forgive me, perdóname, Dios dice, perdóname, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Yo sé lo que pasó, pero él, cuando le dijo a Caín, le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Pero quería que Caín se diera cuenta y que le dijera, y todavía Caín, en medio de su rebeldía, en su transgresión, en medio de su iniquidad, ¿qué hizo él? ¿Acaso yo soy cuidandero de él? A mí no me... No. Y bravo todavía. La clave está siempre en confesar el pecado, no encubrir mi iniquidad. Acuérdate, mi depravación moral, no encubrirla. Eso destruye, papi. Eso destruye, mira. Eso acaba. Luego dice, confesaré mi transgresión. ¿Se acuerda lo que decíamos? Transgresión es rebeldía, iniquidad es depravación moral, mi pecado es no cumplir lo que debo de cumplir, o errar al blanco, y por último el engaño. O sea, yo no puedo engañar a Dios, ¿cierto? ¿Cómo me voy a poner yo a querer ahí plantearle al Señor algo con... No hay engaño en nosotros, no debería de haber engaño en nuestros corazones. Muy importante eso. ¿Cómo? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Me voy a esconder aquí? ¿Me voy a ir para allá? ¿A dónde? Amén. Entonces no hay engaño, Señor. No hay engaño en nuestras vidas. Qué galán que el Señor diga, me encanta porque aquí no hay engaño. No hay apariencia, no hay pantalla, no hay doblez. Aquí son transparentes, son sinceros. Son pecadores, pero son sinceros. Prefiero que diga eso de nosotros y no que diga, ahí son engañadores. Fíjense que ese pasaje, Luis, habla mucho también y hace referencia en el 33 que leímos a lo que es las personas que llevan falsas doctrinas. Y mucha gente que lleva falsas doctrinas terminan postrados en cama de tal manera que allí dice, pequé, erré y no me aprovechó. ¿Entiendes? Ahí es donde se aplica ese pasaje, porque hay mucha gente que lastimosamente por medio del engaño ha engañado a otros. Muy bien, solo que me estoy
volviendo por todas estas lados. Pero esto es importante. Y cuando confesé mi transgresión a Jehová, verso 5, final dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Por qué no dice, y tú perdonaste mi pecado? ¿Por qué dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado? La maldad es lo escondido, lo que hay detrás de la acción, la intención por la cual yo hice lo que hice. ¿Me estás siguiendo? Entonces, y tú perdonaste esa intención malévola que había en mí, el mal, la oscuridad. Tú perdonaste esas tinieblas de mí que me produjo, que causó que yo pecara de esta manera. ¿Me estás siguiendo, verdad? Por eso, perdón que haga tanta redundancia en esto, pero transgresión, iniquidad, maldad, pecado, ¿sí? Son cosas de suma importancia. Cuando hagamos las cosas, tengamos cuidado de no hacerlas con maldad, con engaño. Mucho cuidado. Eso para nosotros. Luego dice, en el verso 6, por esta razón, por esta causa, a ti orará todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Santo significa toda persona que ya el Espíritu de Dios ha estado obrando en su corazón y lo ha apartado para Él. Allí entonces invoca su nombre y allí será, por decirlo así, restaurado, será vivificado. Y luego dice, en la inundación de muchas aguas, en la figura aquí es lo del éxodo. Cuando iban saliendo de Egipto, no importa cuánta sea, que tan grande sea el mar que vaya a caer sobre ustedes, no te van a llegar, yo voy a estar contigo. Y por eso hace énfasis en el versículo que sigue y dice, tú eres mi refugio, tú eres el que me guardas en la angustia y tú eres el que con cánticos de liberación me rodeas. La figura esa de cuando el Señor nos saca de la esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado hace que yo calle, que yo no lo confiese, que yo no le diga I'm sorry. Sorry for what? I'm sorry for this and this and this and this and the other. El callar no nos deja ser vulnerables. Cuando somos vulnerables es importante. En estos días estábamos haciendo algo con mis hijos y yo estaba así queriendo hacer las cosas menos toscamente, así, porque yo quería avanzar. Y de repente lo volteo a ver a ellos y veo a ellos que están así como mirándome con ese... Y como que me di cuenta y digo yo, I'm sorry, papito, I'm sorry. La miserable actitud mía esta, desgraciada actitud de mi corazón, que no me deja tranquilizarme y proyectarles a ustedes de la manera correcta. I'm sorry, forgive me. Pero tenemos que reconocer el asunto, no solamente de dejarlo pasar por alto. ¿Sí me va a entender? Hay gente que es tosca en su hablar, pero son sinceros. Más fieles son los golpes del que te ama que los besos del que te odia, porque el odio es algo que a uno tapa. ¿Sí? No estoy diciendo golpes en el sentido que me pegaron, no, maltrato es maltrato, nada que ver, pero los golpes a veces con palabras, con expresiones. Hay gente que es tosca en su hablar y golpea. Uno lo recibe, ¿verdad? Como que uno como, uy, me está tirando. No está tirando, simplemente es su manera de expresión tosca. Y uno dice, no hombre, pero aprende a hablar, no tire tan duro porque me golpea de cada rato. Pero fieles son los golpes del que te ama, mejores que los besos del que te odia. Sigamos. Que no haya nada de eso en nosotros. Verso 8. En el verso 8 se cambia todo. Aquí ya es Dios hablándole a David. Aquí ya es el Espíritu de Dios hablándole a él y él está escribiendo algo que el Espíritu de Dios mismo le está dejando saber a él. Ok, quiero que sepas esto.
una vez cumples estos requisitos, te haré entender. El Espíritu de Dios nos dice eso. Y te voy a enseñar el camino que debes andar. Me llamó mucho la atención la palabra enseñar. En el hebreo se emplea de diferentes maneras y es el significado, en cierto modo, es disparar directamente. Eso significa, qué lindo. Enseñar significa no andar rodeando, es hablar directo. ¿Sí? Eso significa enseñar. Entonces la enseñanza viene también se derivan ciertas palabras ahí. En una de ellas es moré, que es maestro, y en otra también es Torah. Entonces todas esas palabras se derivan de ahí, y la Torah, aunque es la ley que se le dio al pueblo de Israel, en realidad lo que tenía la connotación de la Torah era enseñar, instruir, darles a entender lo que Dios quería del pueblo de Israel. Por eso es Torah. Entonces, en sí significa el que señala la verdad, el que dice las cosas directamente, el que lanza sus directrices directamente, ¿sí? Aquella persona que apunta y pega en el blanco. O sea, en otras palabras, entonces dice, y te enseñaré. El Espíritu de Dios no anda con rodeos y cuentos. El Espíritu de Dios nos habla claramente y directamente. Él no nos anda ahí diciendo, mira, debes de hacer esto, pero si quieres, si no lo quieres, no lo hagas. Si quieres, tantéalo, piénsalo, pésalo. Él no anda como nosotros. Nosotros es sí, no, maybe, tal vez, perhaps, a lo mejor, quién sabe, de pronto, ¿sí o no? Pero el Espíritu de Dios es quien dice la verdad directamente a nuestro espíritu y nos enseña, nos capacita a caminar. Este es el camino que debes de seguir. No se turbe, no andes por otro lado. Andas ahí detrás de una vieja, perdón la expresión, o detrás de una mujer por ahí toda cruzada que nada que ver. El Espíritu de Dios te dice, déjate de cuentos chinos. No, para eso tenés esposa, para eso tenés mujer, déjate de andar pendejadas, perdón la expresión. Una mujer está por ahí haciendo y esto y queriendo conseguir esto y lo otro. El Espíritu de Dios habla directamente. Él no anda con cuentos chinos. Amén, directo. Y la enseñanza que viene de Él nos aparta del mal. Te enseñaré, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y luego dice, sobre ti fijaré mis ojos.